Hemos leído, hermanos, una palabra muy interesante, aleluya. Y el tema es el peligro de ignorar a Dios. O el peligro de ignorar su palabra. O el peligro de la rebelión. Podría ser esos temas, cualquiera de esos puede ponerle. Pero quiero decirle, hermano, que miles de personas en este mundo, hermano, viven como quieren. Miles de personas, hermano, miles de hogares, millones, podemos decir, viven como quieren y llevan sus hogares a la destrucción. Puño de gente está llevando sus hogares, hermano, a la destrucción, porque consideran la vida tan natural que viven como quieren. Ellos solo se ocupan de comer, dormir, trabajar. Como que si solo eso fuera la vida. Y así pasan los años. Recuerdo a un personaje que le gustaba mucho no pedir ray, beber. Le gustaba beber, era un bebedor. Y él tenía a su esposa muy joven, muy bonita, y su hija también, 13, 14 años. Y él era bebedor y invitaba a sus amigos a beber a su casa. Y lo peor era que él era un mal bebedor. Con 4 cervezas caía doblado ahí. Y los tipos que invitaba a él de la calle, de su trabajo, de todas partes, él le encantaba beber con amigos. Y lo llevaba a su casa y ponía su música y todo, y a beber. Pero él caía ahí. ¿Saben cuál fue el final? Los tipos que invitaba unos y otros salieron violando a su esposa y a su hija. Pero si usted les habla de Dios, ellos saben más que uno. Si usted les dice, este camino no te conviene, ellos saben más. Y es allí, hermano, donde nosotros consideramos que es necesario que nosotros sepamos que las decisiones que se toman en la vida tienen repercusión. Como usted está caminando, ¿dónde se ve dentro de 5 años? ¿Dónde se ve dentro de 10 años? ¿Cuál irá a ser su final? Uno debe de verse, hermano. Uno debe de calcularse para dónde va, qué es lo que está haciendo. Si lo que uno está haciendo es agradable a la sociedad, a Dios, a lo natural, a nuestros hijos. Uno debe ser estudiante, hermano. Y uno debe estudiar sus caminos, sus pasos, sus palabras. Mientras sean desconocidas las consecuencias de nuestras decisiones. Oiga lo que digo. Que mientras sean desconocidas las consecuencias de nuestras decisiones, como aquella muchacha que se casó, fue a Las Vegas a pasear y conoció a uno ahí. Y se cayeron bien, hermano, en la mañana, en la tarde estaban casando. Cuando le dijo el hombre que lo iba a casar, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Le dijo el nombre de eso, el que va a ser su esposo, ¿cómo se llama? No sé, el Chele le dicen. Así que se casó con el Chele, hermano. Fíjate qué terrible, hermano. Porque no sabemos las consecuencias de nuestras decisiones. No se puede vivir así. Entonces, prácticamente, si nosotros no sabemos las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestra manera de ser, de nuestro camino, nosotros podemos perder hijos, esposas, dinero. Todo podemos perder. ¿Por qué? Porque no estamos pensando. No maneje bajo estado de ebriedad, le dice. Pero como no mide consecuencias, no es calculador, no puede ver el futuro, no puede abrir los ojos, no puede levantar sus ojos hacia arriba. El Señor regañó a Pedro. Tú no pones la mira, le dijo, en las cosas de arriba. Mira. Tú no pones la mira en las cosas de arriba, le dijo. Entonces, prácticamente el mundo o las personas vivirán, hermano, perdiendo batallas. ¿Me está oyendo? Perderá una batalla, perderá otra. Porque no calculamos lo que es de valor, lo que tiene sentido para nuestra vida. Recuerdo una hermana que tenía como 5 varones, se salió de la iglesia para llevarlos a jugar basquetbol.
Se salió de la iglesia para llevar a jugar basquetbol. Ustedes ya imaginarán qué pasó. Todos se olvidaron de Dios. Todos se arruinó, pues. Porque no se miden las consecuencias. Usted, el buen hijo de Dios, el buen ciudadano, la buena persona es aquella que trabaja, que estudia, que se congrega, que cuida de su familia. ¿Me entiende? O sea, uno tiene que ser cumplidor en todo, hermano. No estoy hablando de tortilla. Uno tiene que ser cumplidor, hermano. Usted tiene que cumplir con la responsabilidad como buen esposo que es, como padre, como buen ciudadano. Tiene que cuidar como buen hijo de Dios, también cuidar sus pasos, sus palabras, sus caminos. Para que nosotros el día de mañana, hermano, ni nuestros hijos puedan echarnos nada en cara. Yo le doy gracias a Dios porque yo fui un perdido, pero mis niños estaban pequeñitos. Ya cuando yo crecí, ellos nunca me vieron a mí ni borracho, ni bailando, ni nada. Ya cuando ellos empezaron a entender las cosas, yo ya era otra persona. Por eso ellos no tienen de qué acusarme. Dios fue bueno conmigo, yo no fui inteligente ni sabio, fue Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano. Nosotros, hermanos, como seres humanos, no podemos dudar. Fíjate bien lo que le digo. No podemos dudar que Dios siempre tendrá la razón. Supóngase que este día aquí Dios le entrega un consejo a usted. Fíjate que si Dios, hermano, si Dios le entrega un consejo, hermano, Dios quiere agarrarlo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 18 dice que el Señor a la iglesia cristiana, que quede claro, cristiana, le ha entregado el don de la reconciliación o el ministerio de la reconciliación. Recuerden que todos los hombres han vivido en guerra, en rebelión contra Dios. Una iglesia cristiana es una bendición. Dígalo usted, la iglesia cristiana es una bendición. ¿Sabe por qué? Porque aquí los hombres pueden hacer amistad con Dios. Miren, pueden hacer amistad con Dios. Mientras el hombre no entre a la iglesia cristiana, donde se anuncie a un Jesucristo que murió y resucitó y no se reconcilie con él, no le pida perdón por los pecados, el hombre va a estar en guerra, en rebelión con Dios. Y siempre será reo de condenación. ¿Qué quiere decir reo de condenación? Que el día que caiga muerto, demonios se lo van a llevar. Pero si recibe a Cristo y acepta al Señor en su corazón, el día que muera, ángeles lo llevarán al seno de Abraham. Es por eso que la iglesia cristiana es una bendición. Que no le gusta, muy bien. De eso vamos a hablar ahora. Ahora bien, la iglesia, hermano, la iglesia cristiana, y tengo que decir ahora qué tremendo es decir esto, ¿verdad? Uno dice la iglesia, y después uno tiene que volver a decir la verdadera iglesia. Porque hay dos clases de iglesia, la que verdaderamente busca a Dios y la que anda perdiendo el tiempo, ¿verdad? Pero la verdadera iglesia, hermano, debe tener una comunicación clara con Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios... Imagine que hoy demos un gran mensaje aquí, o demos un pensamiento acerca de la victoria en Dios, y usted se va para su casa y se olvida de lo que dice ahí. La palabra no se hace rema en su vida. Usted solo fue y participó y usted calló su conciencia. Porque muchas personas buscan a Dios solamente para callar su conciencia. No, Dios, cuando uno busca a Dios, lo busca para llenarse, para agarrar esa bendición grande que Dios quiere darnos, hermano. Y no solamente para llenar nuestras almas, sino para poderle transmitir a otros la bendición que Dios nos da. Eso es lo que Dios quiere hacer. Dios, yo no creo que Dios quiera hacernos algo malo a nosotros. Dios nos ama, Él tiene el verdadero camino para nosotros. Fíjate que cualquier persona es libre de rechazar la palabra. Cualquier persona puede rechazar la palabra de Dios y nosotros no pelearíamos por eso. Lo único que el final, o sea, el final, las consecuencias, el final de la vida no cambia, es el mismo, fracaso. En cambio, si la persona recibe la palabra, el final sí cambia. El final sí cambia porque Dios ha sido escuchado. Dios sabe hoy si usted le está poniendo atención.
Dios sabe si usted verdaderamente estas palabras las está tomando para llevarlas a su casa y ponerlas por obra. Porque la palabra de Dios dice en el Salmo 127:1, dice que si Jehová no edifica la casa, mire bien lo que dice, si no es Él, la casa no digna. Si no es Él, la casa se cae. Si no es Él, en vano vela la guardia. Así, en la ciudad dice, en la ciudad en vano vela, 27:1, Salmo 27:1. Si Jehová no edificare la casa, es en vano la lucha, es en vano la guerra. Por ejemplo, si esta obra no invitamos al Espíritu Santo que se haga cargo de esto, es en vano todo lo que hagamos aquí. Pero como nosotros decimos, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, Él se encarga en operar los corazones. Es Dios quien opera los corazones de la gente por medio de su Santo Espíritu. Así es que si Jehová no edificara la casa, estamos perdidos. Es por eso, hermano, que debemos de ver nosotros. Usted no lleve su vida, hermano, así a lo... ¿Cómo vas? Dice, aquí. ¿Y cómo está tu vida? Ahí. Y por ahí. Y mira, y lo que salga. Imagínese, por eso a veces no le dan trabajo a uno, ¿no? Porque uno llega al trabajo y dice, ¿y de qué quiere trabajar? Le dice el Señor, para mí trabajo, porque Dios lo quiere dar. Ahí lo que salga, yo estoy dispuesto a todo. Ya no le dan al trabajo. Hubo uno que le dieron el trabajo porque dijo, yo estoy dispuesto a aprender, quiero aprender y quiero ser obediente. Ven, habían llegado profesionales, había llegado todo tipo de gente, hermano, con unos currículum que habían llegado ahí, pero cosas tremendas, hermano. Y todo el mundo llegó uno ahí y dijo, ay, ¿para qué va a pasar? Y decía, está entacuchado y todo. Y no, y venía, tú eres el último, sí. ¿Qué sabes hacer? Bueno, le digo, yo quiero aprender y quiero obedecer. Ok, a él le dieron el trabajo. Porque yo gente así busco, que quiere aprender y que quiere obedecer. Y es que los que llegaron ahí que dijeron que todos lo sabían, no le dieron el chance. Sino que el que dijo que quería aprender, porque esa disposición es la que Dios busca. Si usted viene a la iglesia con esa disposición, seguro que Dios lo va a bendecir. Denle un aplauso al Señor. ¿Por qué pienso yo? ¿Por qué creo yo en la palabra de Dios y creo que Dios obrará en la vida de aquel que recibe la palabra? Porque en Génesis 1:26 dijo el Señor, hagamos al hombre. Es la pluralidad de Dios. Ahí estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu. Bueno, el Espíritu Santo en ese instante se estaba moviendo sobre la faz de las aguas. Y en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. ¿Verdad? Y el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. La pluralidad, no es singular, es plural. Entonces, yo creo que Jesús de Nazaret estuvo ahí. Y si usted duda de mis palabras, en San Juan, en el capítulo 17, dice bien, Jesús lo confirma. Versos capítulo 17, como versos 4 y 5. El Señor Jesús le dice, Señor, glorifícame ahora con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. O sea, Jesús estuvo ahí. El día de la confección, el día de la creación del hombre. Jesús sabe la necesidad, Jesús sabe el hambre, el deseo, el temor, la angustia, el hambre, la ambición del hombre. Jesús la sabe, hermano. Yo creo que confiar en Dios es importante, hermano. Porque si Él sabe mi necesidad y el deseo de mi corazón, ¿cuál padre es aquel que no desea una bendición para poder heredar a sus hijos? ¿Cuál hijo es aquel que no ama a su madre? ¿O qué madre es aquella que no ama a su hijo? No, hermano. La porción que hoy hemos leído, hermano, es una porción muy, muy interesante. Y nos habla de 22:3, voy a leer. Dice, y el rey Acab dijo a sus siervos, 22:3 de Primera Reyes, dice, y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Fíjense que este hombre
Acab, el rey de Israel, como aquí se describe, este hombre, hermano, estaba bajo maldición. Este hombre, hermano, bien dice el Señor, ¿verdad? Que dice que yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Acab, hermano, había quitadole una viña a Nabot. Vea que Jezabel lo mandó a matar, porque este hombre, hermano, era de aquellos hombres que se quieren salir con la de ellos siempre, pero que no estaba dispuesto a obedecer a Dios. El rey tenía su palacio, Acab, y fue el del vecino y le dijo, véndeme la viña, dame la viña, te voy a dar una más grande y más bonita que tengo por allá. Nabot le dijo, no, Dios guarde, le dijo, que yo te dé la viña que mis padres me heredaron. Te la voy a pagar, pues toda la plata que quieras, no, le dijo. Y Acab se fue para su casa triste, no comió, estuvo triste. Llegó la esposa de él, me parece que es Jezabel, ¿verdad? Ella llegó, gracias, ella llegó y le dijo, ¿por qué estás triste? Es que fui a hablar con Nabot, que me diera su viña y no me la quiso dar. Y pues yo deseaba esa viña. Ya ven como el niño se quiere salir siempre con su caprichito. ¿A cuántos dicen amén? No, tal vez hay uno. ¿Va? No, entonces, y le dijo, pero tú eres el rey, le dijo, Nabot no puede negarte nada. Yo te la voy a dar, le dijo la esposa, porque esta Jezabel era una mujer que tenía un espíritu de guerra, un espíritu varonil, un espíritu terrible, ¿verdad? ¿Sabe qué hizo? Dijo que Nabot había conspirado contra el rey, contra Dios y todo, y lo mandó a sacar y lo puso testigos y todo, y lo fueron a apedrear y lo mataron por allá. Después vino ella, mire qué mujer, ¿verdad? Dios, ¿cuál? Entonces viene y le dice, llegó de Acab y le dijo, Acab, ve y toma tu viña, porque Nabot murió. Pero ahí estaba el profeta Elí, como le digo yo, hoy está Dios aquí. Y Dios está viendo lo que está pasando, lo que está sucediendo. Nuestras obras deben de ser buenas, para que Dios vea bien nuestras obras. Denle un aplauso al Señor, hermano. Y ahí estaba Elías, y Elías le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, has hecho muy mal, tu esposa hizo aquí, hizo allá, le dijo. Y allí le dijo, donde mataron a Nabot, donde derramaron la sangre y los perros tomaron la sangre, la lamieron, allí mismo lamerán tu sangre, y lo dejó bajo maldición. Es por eso que uno, hermano, debe estar 100% seguro del perdón de nuestro Dios. Uno debe estar bien consciente de que Dios le ha perdonado sus pecados, para poder estar uno confiado, hermano, y poder vivir confiado de que el día que cerremos los ojos nos vamos con nuestro Salvador. Denle un aplauso, Señor, hermano. Así es que acá, hermano, estaba bajo maldición. Y no solamente eso, sino que prácticamente él tomó la viña, ¿verdad? Qué valor, ¿verdad, hermano, de tomar aquello, de mandar. Y hoy día sucede eso. En nuestros países a la fuerza le quita la propiedad a la gente. Eso sigue sucediendo y eso es un gran pecado delante de Dios. Entonces, prácticamente lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Josafat era el rey de Judá. Había descendido, prácticamente Acab era el rey del norte y Josafat el rey del sur. A los 3 años visitó Josafat a Acab para compartir con él, ¿verdad? Porque como hacen los Illuminati y como hacen los ricos, un hijo de Josafat se había casado con una hija de Acab y Jezabel, para que el dinero no se desparrame, ¿verdad? Quieren casar su gente con su gente, la pura realeza, y la pura realeza, la pura estirpe, ¿entiendes? La pura... Ellos no dejan que no se fugue, por eso es que un rico no deja que se case con una persona pobre. Eso ellos lo hacen. Así es que la porción de hoy nos habla acerca de que Acab siempre tuvo un gran rechazo hacia la palabra de Dios, hacia la profecía. A la profecía, porque Dios, hermano, por ejemplo, hoy lo ha traído Dios a usted, y el mensaje que le daban los profetas a Acab siempre era de exhortación, hermano. Y siempre Dios va a ser exhortativo en cuanto a nuestra manera de ser. Y por esa razón mucha iglesia cristiana no está llena, por esa razón mucha gente no se acerca al evangelio, porque Dios
como es el Rey de la vida, el Rey del corazón y el Rey del cielo y el Rey de la tierra, Él siempre va a querer llevarnos por el camino de victoria, por el camino del bien, por el camino del gozo, pero nuestro corazón dice no. Entonces es allí donde este hombre, hermano, tenía que rechazar la palabra de los profetas y rechazaba la exhortación, rechazaba la reprensión, hermano, rechazaba el gobierno de Dios. Dios quiere gobernar. ¿Sabe cuándo es que Dios va a gobernar en nuestros corazones? Cuando hagamos como Él dice. Dale un aplauso al Señor, hermano, para que despierte, aleluya. Hasta que hagamos como Él dice, entonces vamos a estar en comunión y no vamos a estar en rebelión. Y la verdad es que la palabra señala a Jesús. Fíjense bien cómo la palabra señala a Jesús como Señor y Salvador. Amén. Bien, si yo le invito, hermano, en primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Allí en el versículo 3, 2:3, primera de Timoteo 2:3 dice: porque es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Oiga lo que dice, ¿qué es lo que Dios quiere? Dice 2:3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, y que es estar aquí congregado, el cual, verso 4, quiere que todos los hombres sean salvos. Miren lo que Él quiere. Él no quiere que los dañe, Él quiere bendecir. Y vengan a ¿qué? Al conocimiento de la verdad. Al conocimiento. ¿Para qué? Para que podamos llevar nuestros hogares, nuestra vida, nuestra economía, nuestras relaciones matrimoniales por el camino de la fe. Aunque no lo crea, el matrimonio de aquí sale. Aunque no lo crea, el buen matrimonio es aquel que está reflejado en la palabra de Dios. Denle un aplauso, Señor, hermano. El Señor dice: amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. O sea, aquí. Ahora bien, ¿la iglesia ha amado a Cristo? No, la iglesia casi no ha amado a Cristo. Pero Cristo sí ha amado a la iglesia. Ha sido más grande el amor de Dios por nosotros que nosotros hacia Dios. Entonces esto quiere decir que aunque la esposa no lo mire bien, usted debe amarla. Debe amarla. Que es aquí, que es... No quiero decir nombre, ¿verdad? Porque solo nombres feos me salen. No quiero decir que ella sea una mujer de guerra, ¿verdad? No es que, Dios mío, te comes porque te comes esto, así. Dios mío, no quiero decir nada, no quiero meterme en asuntos de matrimonio porque uno sale golpeado, hermano. Le vamos a bajar la mano, sí. Pero dice: amad a vuestra esposa así como ella es. Tal vez ya ni le guste bañarse, uno no sabe. Uno puede estar inventando, hermano. Pueden ser inventos, hermano. ¿No? O quiera estar solo con la suegra, ya imagínate. Entonces, pero hay que amarla así, porque Cristo así ama a la iglesia. Aunque usted no lo crea, aquí está como debemos de amar a nuestras esposas. ¿Verdad? Entonces, 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? ¿Qué le decía yo, hermano? ¿Qué le decía? Que la palabra de Dios señala a Jesús como Señor y Salvador. Si solo hay un solo Dios y un solo Salvador, que es Jesucristo. Ahora bien, Jesús reprende, exhorta, redarguye con toda paciencia y doctrina, consuela. El mensaje de la palabra de Dios, hermano, fíjate bien, que si usted ha andado en los caminos de Dios haciendo como a Dios le agrada, la palabra es para usted un refrigerio. Es una llenura, hermano, es algo maravilloso, hermano, cuando usted hace la voluntad de Dios, hermano, y usted llega a la iglesia, hermano, usted siente que aquella palabra, hermano, como que le están echando agua, como que le están echando abono, como que lo están empujando, siente palmadas en la espalda, siente el gozo de su presencia. La palabra le está consolando.
pero se han dado por el valle de sombra y de muerte, hermano. Y cualquier palabra que se diga aquí, y que cuando se muera, no sé qué, hermano, siente las pedradas, hermano. Aquí venía una persona que me decía, hermano, todo el mensaje fue para mí. Él es mecánico, el brother por allá anda. Y él bebía, fumaba, bailaba, hablaba mal, mujería, bueno, de todo. Y cuando me decía, hermano, toda la palabra fue para mí. Y, no, le decía yo, qué bárbaro, no dejo para otro. No, toda fue para mí. Y, ¿por qué? Le decía, es que yo soy todo eso, hermano. Yo soy borracho, fumador, mal hablado, bailarín, bebedor, mujer. Y no, me hacía una lista rápido, hermano. Y yo también lo tenía, pues. Pero decía que toda la palabra era para él, pero él lo hacía con alegría. Toda fue para mí, me decía. No les dejé nada a los hermanos. Miren. Pero él era honesto en eso. Entonces prácticamente Jesús reprende, exhorta, redarguye, y eso ustedes saben que está en la Biblia, en segunda de Timoteo capítulo 4, verso 2, ahí dice que esos son los elementos del mensaje. O sea que Dios, hermano, Dios no le hablaba por los profetas acá, así, con los dedos así, sino que a todo el mundo. Dios. Pero uno, hermano, lo que debe hacer es recibir la palabra. Y uno decirle, gracias, papá, porque estás hablando a mi vida. Gracias, Señor. Fíjense que algo interesante que está aquí en el 22. Josafat, el rey de Judá, ¿verdad? Fue a visitar al rey del norte, que era el rey de Israel, que era Acab. 3 años tenía de estar reinando Josafat cuando fue a visitarlo. Pero cuando llega Josafat, allí donde está Acab el rey le dice, verso 3, y el rey de Israel dijo a su siervo, bueno, en el 4, y dijo a Josafat, el rey de Israel, o sea, Acab, le dijo a Josafat, ¿quieren venir, verso 4, quieren venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. O sea, la pregunta aquí es ¿por qué Josafat, siendo rey de Judá, de donde salió el león de Judá, la tribu de Dios, porque siendo allí estaba él combinándose con Acab, que era un rey perverso, con Jezabel su mujer? O sea, era una compañía que no debía de llevarse a cabo. ¿Por qué lo hizo? Por asuntos de dinero, por asuntos económicos, porque el hijo de Joram se había casado con Atalía, la hija de Acab. Habían unido sus fuerzas los hijos de ellos dos. Pero eso no estaba agradable delante de Dios, porque uno nunca debe unirse a gente de mal vivir y pecadora, hermano. Uno debe de unirse con los hermanos, aún, denle un aplauso al Señor, hermano, aún cuando usted va a buscar su esposa o la esposa va a buscar un esposo, ¿va? Para casarse, debe ser siempre de la fe. De la fe, porque Acab era prácticamente un enemigo de Josafat, un enemigo natural. ¿Por qué natural? Porque aquel estaba para hacer lo malo y el otro para hacer el bien. Pero mire lo que sucede, hermano, porque aquí la palabra nos va a llevar a algo interesante. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, verso 6. Fíjese, usted vaya agarrando aquí. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, ¿como cuántos dice ahí? 400 hombres, a los cuales dijo, ¿iré a la guerra con Ramot de Galaad o la dejaré? Esa era la pregunta que les hacía cada rato, y los profetas, los 400 profetas profetizaban. Y los 400 profetas le decían, acá ve, porque Dios te entregará el gobierno, serás prosperado, tú vencerás. Y dice que andaba uno con unos cuernos de hierro que había hecho así y profetizaba así, le decía, con estos cuernos acornearás a los sirios y los vencerás y todo. Pero aquellos 400 profetas que estaban profetizando para el rey de Israel, era gente que le hacía los mandados a Acab.
gente que... Usted, hermano, se lo voy a decir porque de una vez lo entienda, usted no puede andar en campañas políticas. Usted no puede andar anunciando movimientos, hermano, que no son de arriba. Usted no puede andar agarrando a los hombres, hermano. Usted no puede andar en movimientos, hermano, que no sean para la eternidad, hermano. ¿Cómo va a andar usted, hermano, allí proponiendo cosas que no son de Dios? Estos 400 profetas, fíjense lo que dice el Señor. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas. ¿Cómo 400? Tal vez eran 350. ¿Cómo 400? Hombres a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramón de Galaad o la dejaré. Esa era la pregunta. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en tu mano. Mire, cuando Dios entregó a Jericó en manos de Josué, ¿quién vino? Ángeles. Los ángeles. Ve, porque Dios te entregó la ciudad. ¿Ya? Pero otros hombres, mire aquí, fíjate que aquí hay algo interesante, ¿no? La entregará, dice, en la mano del rey. Y dijo Josafat, el rey de Judá, le dijo: no hay aquí algún hombre de Dios para consultar. Y los 400 que estaban ahí, ¿qué eran, hermano? Mire, hermano, mira que tener el Espíritu de Dios es algo maravilloso. Amén. Tener el Espíritu de Dios, hermano, es algo maravilloso, porque usted puede discernir dónde está Dios. Y puede discernir dónde no está Dios. Usted puede sentir la presencia de Dios, hermano. Tener el Espíritu de Dios es saber lo que apunta para arriba. Y tener el Espíritu de Dios es saber lo que apunta para abajo. Saber lo que es de Dios y saber lo que es de los hombres, hermano. Mire aquí, Josafat, hermano. 7. Y dijo Josafat: hay aún, diga aún, porque fíjense que la fe se acaba, porque los hombres de Dios están acabando. Yo le voy a decir algo: los hombres de Dios están acabando en aquel tiempo como hoy. ¿Saben qué dijo Elías? Solo yo he quedado, mátame, no soy mejor que los demás, solo yo he quedado, me buscan para matar. Hermano, esta es una cosa tremenda. Hoy hay palabra verdadera, palabra buena, palabra sana. Hay que andar buscando con una de esas lupas, ¿no? Ya no hay. Por eso dice aquí el 7. Y dijo Josafat, el rey de Judá: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Allá afuera había 400. ¿Qué eran esos 400? Falsos. Eran títeres de Acab. ¿Por qué? Porque les regalaba pan, porque les regalaba galletas, porque les había dado una parcela donde es sus casas. ¿Qué eran estos hombres? Imagínense, hermano, 400 profetas. Entonces, ¿cuál es el punto aquí, hermano? Que estos 400 profetas, hermano, le hacían fiesta a Acab y le decían: tú vencerás. Y le hacían grandes, le profetizaban victorias acerca del deseo de Acab. Pero con la variante, vaya, le vamos a poner así, que estos profetas, hermanos, vivían en armonía con el pecado. ¿En armonía con quién? Con Acab. Entonces, claro, es por eso que un cristiano no puede estar en la fiesta del viejo rico ese vecino. No puede estar allá en la fiesta del cantinero, hermano. ¿Por qué? Porque usted es de Cristo. Sí, amén. Eso no es. Denle un aplauso al Señor, los que son, que le den un aplauso al Señor. Uno no puede, hermano. Yo por eso me entristezco cuando aparecen esas fiestas que hacen por aquí tradicionales y todo el mundo, y los hermanos, todos los hermanos. No, qué terrible. No podemos nosotros estar celebrando la fiesta con el mundo. Y estos profetas, hermano, vivían en armonía con Acab, en armonía con el pecado. No se puede vivir así. Mire lo que dice segunda de Timoteo capítulo 2. Otra vez lo voy a dar a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 2. A ver qué dice ahí. Segunda de Timoteo capítulo 2. Verso 4. ¿Qué dice? Ninguno
Dice, de ninguno. Ninguno que milita es que trabaja en la obra de Dios. Ninguno que milita para Dios se entrega, se enreda en los negocios de la vida. Ninguno que milita para Dios se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Acuérdense, usted no se puede ir a la guerra. Usted no puede agarrar viajes para ir con unos misioneros, hermano, a escalar montañas y hacer hoyo en la tierra. No puede embarcarse así, ir en ese 20.000 leguas de viaje submarino, hermano, con Jacques Cousteau. Usted no puede ir allí. Porque usted es un hijo de Dios. Porque usted todo lo que hace es para Dios. Porque sus pensamientos es Dios. Usted no puede andar involucrado en campañas, hermano, y en movimientos que no son agradables para Dios. No puede andar metiéndose con la política, no puede andar agradando a... No, hermano, ¿qué es eso? ¿Ves que no lo digo yo? Ninguno dice... ¿Qué eran? ¿4 qué? 2-4. Ninguno que milita, o sea, ninguno que está trabajando para Dios, ninguno que quiere honrar a Dios, se enreda. Y yo de andar, yo ando con un montón de rockeros ahí para arriba y para abajo. ¿Qué es eso? Hoy ando con un movimiento de aquí y allá, del uno y del otro. Mire, hermano, una vez un hermano que yo miraba, y otro día me invitaba a la iglesia y todo. Yo todavía no era cristiano. Y otro día lo miro, hermano, así como se viste el de la máscara, hermano, de la película de la máscara. Así con ropa, así lo vi. Así, pero como... y brillosa así, pero era así como bachatero, no sé qué. Y él me invitaba a la iglesia y me hablaba de pecados y todo eso así. Le decía, un día voy a ir contigo. Y yo salí al muro de ahí, donde yo vivía en El Salvador, y salí al muro así. Y yo me quedaba, yo salía así, miraba todo y miraba a la gente, y miré uno que estaba ahí. Y yo lo miraba así, y él era. Y ya no andaba vestido de hermano, ahora, así con esa ropa. Y yo lo miré así, y yo me dije, mirá, le dije yo a vos como que te conozco, fíjate, le dije yo, me parece que vos, Carlos. Y no hallaba ni qué decir, me acuerdo que decir. Y me dijo, yo soy, hombre, así. Que no vos el que me hablaba de Dios, le dije. ¿Ves que le estoy echando en cara? Que no sos vos el que me invitaba a la iglesia. Fíjate, si te hubiera seguido, me has perdido allá. No, me fíjate que me uní a un grupo, me dijo, tocamos en la feria internacional, me dijo. Internacional, papá, me dijo, y ahora yo soy así como Ricky Martin, me dijo. Pero me habló bien grande, ya no, hombre, le digo yo. Sí, me dice, y yo soy el que sé hacer esto. Así, o sea, me dijo, y ahora me dijo, y entonces le digo, lo que me enseñabas a mí, pues, ahí me dijo, cuando quieras vamos, me dijo, no hay problema. Hoy era cuando yo quisiera, porque él se había enredado en los negocios de la vida. ¿Quién se ha enredado en los negocios de la vida? Uno no puede enredarse así, hermano, a modo de dejar lo que Dios nos ha entregado. Hermano, todos estos 400 profetas, podemos decir nosotros, hermano, que adulaban, vamos a ponerle ya, adulaban el oído de Acab, mas no era la voz de Dios. Hay iglesias, hermano, donde le están a la gente adobando el pecado y le están endulzando el oído. Que tú sos el número 1, que tú eres el número 2, el número 3 y eres el número 10 también. Y los están adulando a que la gente esté en la calle. Porque tienen sus corazones infectados. Pero ellos le siguen adulando su estilo de vida. Estilo de vida que nada tiene que ver con Dios. Hermano, esto es una cosa tremenda, hermano, y estos profetas, hermano, seguían adulando y seguían, hermano, prácticamente endulzándole el oído a Acab. Y Acab creía que él podía hacer lo que quisiera, hermano, pero qué tremendo va, porque le decían a él lo que él quería oír. ¿Y por qué ellos le decían esto? Simple y sencillamente porque
Porque ellos eran títeres del diablo. Hermano, si usted quiere tener un pastor aquí que le diga lo que usted quiere oír, vaya a sacarlo a un circo. Vaya a buscarlo a un circo y diga: yo quiero que tú seas pastor y vengas a la iglesia para que nos entretengas. Pero cuando Dios ha puesto a un hombre aquí para que le diga la verdad de lo que va a morir y del pecado que le va... Hermano, uno no puede estar endulzando de la gente el oído, estaría engañándolos a ustedes. Entonces, en vez de estar aquí, mejor se van a ver una buena película, hermano. Dios no quiere eso. Dios quiere que su gente, que sus hijos pongan los pies en el suelo y empiecen, hermano, a caminar como verdaderos hijos de Dios, hermano, no mirando ni atrás ni a los lados, sino puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, hermano. Denle un aplauso al Señor, hermano. A muchas personas les molesta la predicación, les molesta la predicación pesimista. Ellos quieren una predicación optimista. Optimista es que usted vencerá, que usted será aquí, que usted todo le va a salir bien, todavía está enfermo y usted está sano, y usted aquí, y usted allá, que usted es un número uno, y le empezamos a decir todo esto, hermano, y usted se va bien hinchado para su casa. Y cuando llega a su casa se da cuenta, hermano, que usted va derrotado. No, hermano. Aquí Dios opera los corazones. Dice Dios que debemos de llegar al conocimiento de su verdad. Que conozcamos lo que Él quiere hacer en nuestra vida. No hagamos lo que nosotros queremos, hermano. Si usted quiere agradar a Dios, no haga lo que usted quiere, hermano. Fíjese bien, por ejemplo, si uno, hermano, está buscando una palabra que solamente le halague, hermano, le halague, eso no sirve. Recordemos que somos gente, hermano, que ha salido de una vida de pecado y es fácil volver a caer ahí. Pero le visitó Josafat. Visitó Josafat al rey de Judá, hermano, y le dijo: no hay aquí como consultar a un hombre de Dios. Y los 400 que estaban ahí. Qué tremendo eso, ¿verdad? Porque Josafat tenía el Espíritu de Dios. Vamos a leer el verso 5 de allí de Reyes 22. A ver qué dice. Luego Josafat, el rey de Israel: te ruego que consulta. Bueno, el 5 dice, miren, 22:5 de Primera Reyes dice: te ruego, dice así, dijo luego Josafat al rey de Israel: te ruego, yo te ruego que consultes hoy palabra de Jehová. Qué tremendo, hermano. ¿Y qué es lo que dice el rey de Israel? Respondió a Josafat en el 8. ¿Qué respondió? Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Es Micaías, hijo de Imla. ¿Qué dice ahí? Mas yo le ¿qué? No le oigo bien. Yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat le dijo: no hable así al rey. ¿Por qué lo aborrecía? Porque le decía la verdad. Porque le decía: tu corazón está inclinado al pecado. Tú estás bajo maldición. Le robaste la viña a Nabot. Hiciste aquí. Aquel hombre no soportaba eso. Mejor quería 400 mentirosos ahí. En este espacio quizás se llena con 400 mentirosos. Pero no soportaba a Micaías, el hijo de Imla. Porque este siempre venía con la propia palabra de verdad, hermano. Lo miraba a los ojos y le decía: estás en pecado. Tienes que pagar. No soportaba. ¿Y qué dijo? Le aborrezco. ¿Sabe usted que mucha gente aborrece a los pastores? Sí es. ¿Por qué? Porque no aceptan la palabra. Sí es. Porque no quieren aceptar que son mentirosos. O que somos mentirosos. La gente no quiere aceptar la exhortación. Cuando el pastor le diga a usted: mire, tal cosa, a ver, dígame dónde dice la palabra. Aquí no. Y usted vaya y haga lo que Dios dice. Yo por eso leo mucha palabra de Dios para ayudarles aquí a ustedes, que encuentren su camino que Dios ha de darles. Entonces, pero le aborrezco. Como digo, pero le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Entonces el rey de Israel llamó al oficial
y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Queremos oír, hermano, qué tremendo es eso, que estén 400 payasos ahí, hermano. Yo bien digo que hay iglesias aquí que pueden tener 1000 almas, 5000 almas. 498 mentirosos o 4980 falsos y 2 verdaderos. No, hermano, ¿de qué sirve? Es mejor tener 20 hermanos que de verdad amen a Dios, hermano, y que sean honestos, y no una multitud de mentirosos. ¿Qué hacemos? Es como un estadio lleno, donde cada uno tiene su propia vergüenza. No, hombre, que Dios nos ayude. Hermano, esto es tremendo, ¿va? Porque no me profetiza bien, solo mal. De que Dios así va a ser. ¿Sabe qué dice la palabra en Levíticos, hermano? Que el leproso, hermano, el Levíticos 13:45, dice que el leproso de aquel tiempo tenía que venir así, mira, envuelto en ropa rota. Leproso, para que la gente se abriera. ¿Y dónde él iba a pasar, pues? Porque él no quería contaminar a la gente. Y todo el mundo se corría y todo el mundo recogía piedras. El leproso. Pero al leproso nadie le echaba de ver, sino que él se declaraba leproso. Él gritaba leproso. Porque Dios así quiere que nosotros seamos conscientes y honestos con nosotros mismos y digamos que somos pecadores. Sí, amén, bendito Dios. ¿Quién va a decir aquí, como dijo el salmista en el Salmo 73, tuve envidia? Nadie. A mí, ya tenemos 12 años aquí, como 10 por allá y otros 3 por allá. 25 años ya. Y medio. Predicar. Todavía no ha venido uno y le ha dicho, hermano, ayúdeme que yo soy un gran envidioso. No hay envidioso. No. Todavía no ha aparecido uno. Más fácil que venga uno leproso. Dios mío, hermano. Dios no solamente quiere que nosotros andemos el corazón lleno de pecado, sino que seamos honestos y lo declaremos. Hermano, este hombre mandó a llamar. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat y el rey de Judá estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, hermano, esperando que llegara el verdadero profeta, no los 400 chachalacos mentirosos que tenía ahí. Y bueno, y dice, y todos los profetas profetizaban que acaba de tener 12, y dice, y el mensaje, 13, vámonos al 13, hermano. Y el mensajero, fíjense bien, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, le dijo, le habló diciendo, he aquí que las palabras de los 400 mentirosos a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también el buen éxito del rey. ¿Qué estaba haciendo? Lo estaba acomodando. ¿Sí? Le dijo, trata tú también, le dijo. Háblale de victoria, no va a llegar. Ponete de acuerdo, le dijo. ¿Cuántas veces no ha llegado gente a las iglesias, hermano, que usted predica muy duro? Hermano, que usted aquí, mire otra iglesia aquí, otra iglesia allá. Falso. Si la palabra dice, yo no entiendo, hermano. ¿Cómo le dijo el Señor, hermano? ¿Cómo le dijo el Señor a Pedro? A ver, ¿cómo le dijo? ¿El Señor adulaba a Pedro? No. El Señor adulaba, ¿qué le dijo el Señor, hermano? ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? A Pedro. Es que el Señor Jesús no tuvo adular. El Señor Jesús, fíjense que Pedro decía, ¿quién será el mayor aquí entre nosotros? ¿Qué le dijo el Señor? El que sirve a sus hermanos, el que más sirva, ese es el más grande. ¡Es un aplauso, hermano! El que más sirva, ese es el mayor. El que más sirva, ese será el mayor. Eso le dijo. ¿Dice bien? Después, hermano, le dijo el Señor cuando le dice, porque el Señor Jesús lo andaba adulando. Yo no sé cómo esperamos nosotros palabra de adulación de parte de Jesús de Nazaret. Fíjense, hermano, como cuando Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y cuando Pedro le entiendo, ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste?
¿No le dijo así? Y esas son adulaciones. Otra que le dijo, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? A la tercera Pedro ya estaba llorando. ¿Me amas, Pedro? ¿Esas son adulaciones? Exigirle que diga la verdad del amor. Esas no son adulaciones. Hermano, en otra, cuando le dice, Señor, no vayas porque míralo, te quieren matar. ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Yo no sé cómo ustedes esperan palabras dulces de parte de Dios. Apártate de mí, Satanás, le dijo. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en lo eterno, sino en lo que perece. Denle un aplauso al Señor, hermano. Así adulaba el Señor y todavía no me dice que le dijo. El Señor no estaba adulando a nadie, el Señor Jesús. Le estoy hablando del Rey del cielo, hermano, el que ha salvado nuestras almas. Antes que cante el gallo, porque aquí le digo, Señor, yo contigo estoy dispuesto a pelear y hasta matar a unos 8. No, le dijo, si antes que cante el gallo me dejarás 3 veces. ¿Eso es adulación para usted? No. ¿Dios estaba adulando? No. Hermano, esto es increíble. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? ¿Qué le dijo? A ver, dígame la última. ¿Qué le dijo? ¿Sabe qué le dijo? Pedro le dijo, el diablo te ha pedido para zarandearte. Y yo he orado para que no te falte la fe. ¿Esa es adulación para usted? El Señor nunca aduló a nadie. Yo no sé cómo hay gente que puede creer que en una iglesia le van a estar adobando el pecado o adulándole algo. Mire, ya no quiero leer nada. Cuando llegó Micaías ahí, dime, le dijo el rey acá, ¿qué dices? ¿Debo de ir a Ramón de Galaad y pelearla y ganarla? ¿O debo dejarla? Anda y serás prosperado. No te burles de mí, le dijo. Ahí lo lee en su casa. No te burles de mí. Dime la verdad. ¿Qué dice Dios? Hablaré lo que Dios dice. Yo miraba a Israel, perdidos cada uno en el monte, como ovejas sin pastor, y que tú habías caído. Métalo preso. Me lo llevaron y lo tuve. Ya sé, dijo, para que no me tiren las flechas a mí, me voy a disfrazar. Y Acab se disfrazó de soldado y se fue en medio de todos los soldados. Uno de los contrarios de los sirios tiró una espada, una flecha, al aire. Tiró una flecha al aire. Una flecha al viento. Y la flecha se fue. Aquí se unen las dos. El cover de aquí y el de atrás. En la mera coyuntura entró la flecha atravesando el corazón, porque nadie se burla de Dios, porque nadie puede burlarse de Dios en las juntas. Fíjense cómo es, hermano. Es por eso que nadie debe burlarse de Dios. Si usted quiere honrar a Dios, es fácil. Reciba su palabra. Y si no, rechácela. Pero una flecha tirada al aire fue la que voló y cayó en medio de todos los soldados al rey, en las juntas del escudo. Aquí entra y atraviesa el corazón. Alcanzó a decirle al hombre, sácame para afuera, se acabó, estoy herido. Ahí murió acá el que aborrecía la palabra de Dios. Está bien que aborrezca al pastor, pero acepte la palabra de Dios. Cierre los ojos, aleluya.